Muy bien, mis estudiantes de educación básica, para poder abordar lo referente a la evolución histórica de la educación básica, vamos a estar compartiendo varios videos, dado a las diferentes fechas importantes, sucesos, personas, autores y aspectos económicos y políticos que son importantes puntualizar cuando hablamos de la evolución histórica. Por eso, en lo que concierne a esta parte de la evolución histórica, como data de tantas fechas, tantos aspectos, vamos a estar compartiéndolo entre 2 a 3 videos para después explicar algunos términos y conceptos básicos que se relacionan de una forma u otra con lo que es educación básica, y es importante recordarlos, reforzarlos y, ¿por qué no?, aplicarlos. Podemos, en primer lugar, señalar que la evolución de la educación básica en Venezuela se correlaciona muchísimo con lo que es la educación o la evolución de la educación venezolana. Y lógicamente, si vamos a hablar de educación básica y todo lo que tiene que ver con su evolución, obligatoriamente tengo que hacer acotación a la evolución de la educación en Venezuela en general. Se realizó de una forma lenta, según los investigadores, los expertos en la materia. Esta evolución se ha dado en forma lenta desde el inicio del siglo XX y hasta finalizada la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que data en una fecha de 1948 al 58. Es decir, las escuelas que impartían la educación primaria y secundaria, además de las restantes instituciones, como la de educación superior, fueron creciendo lentamente, pero es precisamente a principios de la década de los años 60 donde la educación venezolana presentó una expansión espectacular, estimulado por un proceso de masificación educativa que se tornó favorable y un aumento en el acceso a la educación de forma notoria para todas las clases sociales del país. Por lo tanto, no es de extrañarnos, ¿verdad?, que el gran desarrollo del sector educativo en Venezuela para los años 60 se deba principalmente a la dictadura a la caída de la dictadura, que trajo consigo profundos cambios en el sistema educativo. Con esto quiero dejar claro desde ya que siempre los cambios, las evoluciones, las modificaciones, las reformas van a ir de la par con las políticas educativas, nunca van a estar desvinculadas de ellas. Entre los que se destacan al inicio del proceso conocido con el nombre de la democratización de la enseñanza, con especial atención a los sectores de la educación primaria y secundaria, por lo que se crearon nuevas instituciones y se incrementaron el número de maestros y profesores. Esto lo dice el autor Pérez en el año de 1996. Cabe señalar también que el desarrollo del sistema educativo, ¿verdad?, está totalmente relacionado también con ese entorno económico favorable que reinaba en la década de los 70, sustentado entre otras cosas por un aumento de los precios del petróleo de los mercados internacionales, lo cual permitió la entrada de grandes cantidades de divisas al país, situación no esperada en la historia reciente de la renta petrolera, en la cual se apoyaba el Estado venezolano. Con base a la anterior, se inicia posteriormente una política educativa agresiva sustentada en la teoría del capital humano, y la cual se encuentra de manera explícita en el quinto Plan de la Nación. Cuando hago acotación a lo que es Plan de la Nación, recuerden que lo que tiene que ver con la historia de la planificación en Venezuela también ha sufrido modificaciones y también ha sufrido una notoria evolución. Ya no hablamos de planes de la nación, y desde el año 2000 para los años que actualmente estamos cursando, se hablan ahora de motores, ¿okay?, se habla de planes de desarrollo, se habla también de lo que tiene que ver con aquellos aspectos básicos que más adelante haremos acotación y que sin duda alguna
necesitamos refrescar, porque son vértices los que ahora se señalan, actualmente son 10, y eso que ahora se denomina vértice es lo que anteriormente se llamaba planes de la nación. Continuando con lo que tiene que ver con esta historia o evolución de la educación venezolana, tenemos que pasar por una primera etapa y está caracterizada por la periodización y se limita a configurar y delimitar el orden de lo episódico, con un sentido de historia centrado en lo positivo y negativo, en donde más que estudiar prácticas educativas se narran sucesos. Esto, a nuestro modo de ver, tiene que ver con el primer antecedente de comunidad discursiva de historia de la educación de Venezuela, que se remonta a la generación pionera, integrada por personas como Feliciano Montenegro, Rafael Baral, Agustín Codazzi, Aristides Rojas, Antonio Ramón Silva, Rufino Blanco Fombona. Todos estos personajes que les estoy mencionando tienen muchísimo que ver con la historia de la pedagogía venezolana. A este grupo podríamos agregar el congregado en el primer Congreso Pedagógico Venezolano. Sin embargo, hay que advertir con Ángel Grisanta, que dice que en nuestro país la bibliografía estrictamente venezolana sobre instrucción pública puede decirse que no existe. El estudio de Baral, admirable por el caudal de doctrina, el contenido filosófico y la maravilla del estilo, no es sino un capítulo, joya, ¿verdad?, en la cual se resume la historia de Venezuela. Al principio esta parte se nos va a hacer un poco tediosa porque hay muchísimos personajes, muchísimo contexto histórico, muchos cambios políticos y económicos, pero con los Pit Boy complementarios vamos a ir ilustrando, graficando cada una de estas modificaciones y cada uno de estos cambios en lo que tiene que ver con la evolución de la educación básica. Hablamos también de otra etapa que quiero hacer acotación, y es la etapa que tiene que ver con esa parte de la que empiezan las reformas a partir de 1980, donde tenemos aparece lo que es la Ley Orgánica de Educación, empiezan a haber resoluciones, empiezan a haber diferentes sistemas de gobierno donde empiezan a haber los cambios de terminologías, y eso lo vamos a ver más detalladamente cuando hagamos énfasis en el próximo video, donde partamos de la educación colonial venezolana y su relación con este aspecto histórico de la educación básica.